Si tienen sus Biblias, por favor, abran al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo número 13. Lucas 13. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Lucas 13, los primeros 5 versículos. Dice la palabra de Dios: en este mismo tiempo estaban ahí unos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos eran más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y vemos aquí que Jesús, hablando de diferentes cosas que habían acontecido, dice que solo porque estas cosas malas le habían pasado a cierta gente, no significa que eran peores pecadores necesariamente. Eso es lo que dice Jesús. Y vemos que repite la misma frase que dice, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y vemos que Jesús hace un énfasis que es necesario que nos arrepentamos. Usa estas verdades físicas, la gente muriendo, para ilustrar la verdad espiritual, que si no nos arrepentimos, vamos a perecer en el infierno. Y el título de mi sermón es Nosotros predicamos arrepentimiento. Nosotros predicamos arrepentimiento. Porque hay muchos quienes definen incorrectamente el arrepentimiento, que hacen la acusación y dicen, es que ustedes no predican el arrepentimiento. Ustedes lo que ustedes creen no es bíblico porque no predican el arrepentimiento. Y después empiezan a decir, Juan predicó el arrepentimiento, Jesús predicó el arrepentimiento, y Pablo y Pedro, todos predicaban el arrepentimiento. ¿Cómo tú no vas a predicar arrepentimiento? Entonces, quiero predicar que nosotros sí predicamos el arrepentimiento y lo predicamos definido correctamente. Antes de ir a más pasajes, solo quiero leer algunas cosas que hombres han escrito acerca del arrepentimiento. Un hombre muy famoso, y aún entre los bautistas independientes fundamentales, he escuchado muchos que aman a este hombre y casi adoran a este hombre. Y este hombre es Charles Spurgeon. Él define arrepentimiento. Eso es lo que él dijo en su libro. Él tiene un libro llamado El ganador de almas, supuestamente. Y él define arrepentimiento así. Dice, pero cualquiera que sea el significado literal de la palabra griega, el arrepentimiento no es una bagatela. No encontrarás una mejor definición de la que se da en el himno infantil. El arrepentimiento es dejar los pecados que antes amábamos y mostrar que estamos profundamente afligidos al no hacerlo más. Ningún pecador mira al Salvador con los ojos secos o con el corazón duro. Otra prueba de la conquista de una alma para Cristo se encontrará en un verdadero cambio de vida. Si el hombre no vive diferente de lo que vivía antes, tanto en casa como en el extranjero, es necesario arrepentirse de su arrepentimiento y su conversión es una ficción. Entonces, según Charles Spurgeon, él enseñaba que si no tienes un cambio de vida después de que fuiste salvo, entonces realmente no te arrepentiste. Y él dijo que el arrepentimiento era dejar los pecados que antes amábamos. Otro hombre que él se considera un bautista independiente fundamental, un hombre por el nombre de David Cloud, dice que el arrepentimiento es esto. El arrepentimiento es una obra sobrenatural de Dios, por el cual un pecador receptivo, siendo convencido por el Espíritu Santo de su rebelión, se vuelve a Dios de sus caminos pecaminosos y confía en Jesucristo para la salvación. Entonces vemos el mismo tema, ¿verdad? Que tienes que voltear del pecado a Dios, es lo que él dice. Y después en un libro que él tiene llamado Arrepentimiento y la ganancia de almas,
él da un ejemplo, no voy a leer exactamente lo que dijo, pero da un ejemplo de un misionero. Dice, hubo un misionero que dice que tuvo 250 personas salvas, pero solo 11 se bautizaron. Y él básicamente dice, ¿por qué decir que 250 personas fueron salvas si solo parece que a lo mejor 11 fueron? Porque según él, si no te bautizas, entonces realmente no estás demostrando que tuviste arrepentimiento. Entonces vemos que sí existen estas ideas falsas, incorrectas, acerca de lo que es el arrepentimiento. Y mucha gente piensa que el arrepentimiento es el arrepentimiento de pecados, que tienes que dejar el pecado o demostrar cierto cambio en su vida, si no, no eres salvo. Pero quiero ver si eso es realmente lo que predicaba Juan el Bautista, Jesús, Pedro, Pablo. ¿Realmente predicaban eso? Vayan conmigo a Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Y vamos a ver los primeros 4 versículos. Hechos 19. Dice, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Pablo nos define qué fue el mensaje que predicaba Juan. Y dice que era que creyesen en aquel que vendría después de él. El mensaje de Juan no era deja de pecar para ser salvo. El mensaje de Juan es mira al que va a venir, al Mesías, y cree en él. Porque el arrepentimiento bíblico es simplemente un cambio de mente, donde uno reconoce mis buenas obras no me pueden salvar, mi religión no me puede salvar, yendo a la iglesia, arrepentiendo mis pecados, eso no me puede salvar. Entonces voy a parar de confiar en eso, voy a cambiar de mente y voy a poner toda mi confianza en Jesús que me salve. Eso es el arrepentimiento bíblico, y vemos en la Biblia que vez tras vez, arrepentimiento y creer se usan casi como sinónimos. Vayan conmigo a Mateo 21. Entonces ahí vemos claramente que Pablo dice que Juan predicaba arrepentimiento, que era un cambio de mente. Entonces parece que con Juan el Bautista nosotros predicamos lo mismo. Nosotros predicamos lo mismo. Miren Mateo 21, versículo 28. Dice, mas ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y vino al segundo y le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo, yo Señor voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, ¿a quién le está hablando? ¿Quién es el ellos y quién es el vosotros? Le está hablando a los fariseos. Y después mira el versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, muchos usan versículos 28 al 30, la parábola que da Jesús, para enseñar que tienes que tener un cambio de acción. Pero cuando Jesús explica lo que él quiso decir con esa parábola, dijo, mira, lo que quiere decir esto es cuando Juan vino a ustedes, fariseos, ustedes no le creyeron. Pero cuando vino a las rameras y los publicanos, ellos le creyeron. ¿Y qué tienen que hacer los fariseos? Arrepentirse, es decir, cambiar de mente para que creyeran en Jesús. ¿Por qué no dijo Jesús, ustedes no se arrepintieron para que dejaran su pecado? ¿Por qué no dijo, las rameras y los publicanos ya no hacen eso? Dejaron su pecado, que tengan un cambio de vida. Así sabemos que realmente son salvos. No, ¿qué dijo? Jesús enfatiza que creyeron.
porque el arrepentimiento bíblico es de no creer o creer algo falso a creer en Jesús. Y nosotros predicamos ese arrepentimiento. Nosotros predicamos arrepentimiento. Miren Juan capítulo 8. Una frase muchas veces que toman fuera de contexto es, los falsos profetas dicen, bueno, es que la Biblia dice que Jesús vino a salvar su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cómo vas a decir que fuiste salvo y sigues en tus pecados? Pero vamos a decir que dijo Jesús acerca de eso. Miren Juan capítulo 8, empezando en el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez hablando de los fariseos, yo me voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿se ha de matar a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Otra vez, ¿cómo somos salvos en sus pecados? A través de creer. Y no está diciendo, obviamente entendemos que vamos a pecar hasta el día que muramos. Entonces, cuando dice que somos salvos de nuestros pecados, no está hablando en un sentido físico. Todos vamos a pecar hasta el día que muramos. Está hablando en un sentido espiritual. Porque cuando somos salvos de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, ya que somos salvos, aunque seguimos pecando en la carne, nuestro espíritu es perfecto y vamos a ir al cielo. Pero otra vez dice Jesús que todo lo que tenemos que hacer es creer para ser salvos. Vayan conmigo a Hechos capítulo 3. Entonces ya vimos que nosotros predicamos lo mismo que Juan, nosotros predicamos lo mismo que Jesús. Ahora vamos a ver si predicamos lo mismo que Pedro. Hechos capítulo 3, versículo 12. Entonces esto es Pedro predicando. Vamos a ver qué dice. Y viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había determinado dejarle en libertad. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que os diese un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este por vosotros veis y conocéis, en su nombre le ha confirmado. Así que la fe que por él es, le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Entonces vemos aquí en este versículo, el versículo 19, quise leer varios versículos para que vean que está en contexto, no estamos sacando de contexto. Claramente en versículo 16 habla que el hombre que había sido sanado fue sanado por fe, que está demostrando salvación por fe. Y después en el versículo 17 que dice que habían matado a Jesús en su ignorancia. Y en el 19, entonces cuando dice que tienen que arrepentirse, ¿de qué están arrepintiendo? ¿De sus pecados? No, porque ni siquiera han mencionado eso. Se están arrepintiendo de no creer que Jesús era el Mesías, que Él era el Salvador y poner su fe en Cristo. Eso es lo que Pedro estaba predicando. Vayan conmigo a Hechos 17. Hechos 17. Entonces vemos que predicamos lo mismo que Juan, Jesús, Pedro. Ahora vamos a ver Pablo. Hechos 17.
empezando en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo veo que sois muy supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues a él a todas da vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación, para que busquen al Señor, si en alguna manera palpando le hallen, si bien no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte e imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, le está diciendo: mira, ustedes son supersticiosos, veo que adoran a este Dios no conocido, déjame predicar quién es ese. Y les predica a Jesucristo. No vemos nada de que es que ustedes todavía están fornicando, todavía están tomando, todavía están haciendo todos estos pecados. No vemos nada de eso. Y después dice: mira, ahora demanda que todos se arrepientan. Pero vamos a seguir leyendo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron y se unieron a él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces vemos tres grupos de gente. ¿Cómo responden a la predicación de Pablo? Unos se burlan, otros lo quieren escuchar otra vez, y otros creyeron. No dice nada de pecado. Y lo que quiero establecer es, vemos vez tras vez tras vez. Me gustaría poder ir a través de todos los pasajes, porque es muy claro cuando ves vez tras vez tras vez. Pero lo que quiero establecer, y ojalá haya quedado claro, es que cada vez que la Biblia habla de arrepentimiento en el contexto de salvación, es simplemente un cambio de mente. Nunca está atado a los pecados. Nunca está atado a que tienes que cambiar tu vida o dejar ciertos pecados para ser salvo. La Biblia nunca dice eso. Entonces, cuando la gente nos ataca o les quiere decir es que ustedes no predican arrepentimiento, realmente lo que deberíamos de decir es, en verdad nosotros predicamos el mismo arrepentimiento que predicaba Juan, Jesús, Pedro y Pablo. Cuando dicen es que no sabes que Juan y Jesús y Pablo predicaban arrepentimiento. Sí, es lo que predicamos nosotros. Que cambies de parecer, cambies tu mente y creas en Jesús. Entonces, lo que quería compartir, vamos a terminar en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, gracias por un día más de vida, Dios, y gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por las verdades claras que vemos en la Escritura. Pido que podamos defender esta doctrina clara en la Biblia de arrepentimiento contra los falsos profetas, Dios, y poder aclarar esto con la gente que está confundida. Pido en tu nombre, Jesús. Amén.